Buenos días amigas y amigos, aquí SonicFan99 les habla. Sepan disculpar la tardanza, pero mis amigos y yo nos tardamos en conectar, porque el huevón de Eggman nos estaba rompiendo las pelotas. Ojalá les guste la creepypasta de hoy. Muy bien, empezamos entonces. Siempre me gustaron los videojuegos, pero nunca fui de esos jugadores que seguían una saga durante años. Simplemente jugaba lo que me parecía interesante y pasaba al siguiente juego. En 2007 tenía una computadora bastante normal para la época y pasaba bastante tiempo navegando por internet, especialmente en foros. Era la época donde todavía encontrabas muchas páginas extrañas, links desconocidos y gente compartiendo cosas que no sabías realmente de dónde venían. Por esos años Sonic estaba pasando por una etapa bastante complicada. Después del lanzamiento de Sonic the Hedgehog de 2006, muchos jugadores empezaron a decir que la franquicia estaba en decadencia. El juego había sido esperado como el regreso triunfal de Sonic a las consolas modernas, pero terminó siendo recordado por sus errores, problemas técnicos y una gran cantidad de críticas negativas. En muchos foros se hablaba de que Sonic ya no era el mismo. Algunos decían que la época dorada había terminado. Que los juegos clásicos eran lo único que valía la pena. Una noche estaba navegando por 4chan cuando encontré un hilo bastante extraño. El título decía, franquicias de videojuegos que murieron y nadie recuerda. Era una conversación llena de gente hablando sobre juegos que habían perdido popularidad. Había comentarios sobre sagas antiguas, juegos cancelados y personajes que alguna vez fueron famosos pero que ahora estaban olvidados. Entre todos los mensajes había uno que llamó mi atención. Todos hablan de que Sonic murió después de 2006, pero nadie vio su último gran juego. Debajo había un link. No tenía nombre. No tenía descripción. Solo una dirección extraña llena de números y letras. Normalmente habría ignorado algo así, pero por curiosidad hice clic. La página tardó unos segundos en cargar. Y entonces ocurrió algo raro. No apareció ninguna ventana de descarga. No preguntó dónde guardar el archivo. Simplemente empezó a descargarse automáticamente. El archivo se llamaba TVS Sonic Game Exe. Me pareció sospechoso. Pero también pensé que probablemente era algún fangame antiguo. Lo abrí. Y ahí empezó todo. El juego tenía una pantalla de inicio bastante simple. Parecía hecho con gráficos de los Sonic clásicos de Mega Drive. Nada impresionante. Pero había algo extraño. No tenía logo de Sega. No tenía créditos. Solo una frase, el mejor juego de Sonic. Presioné Enter. La pantalla cambió. Apareció una selección de personajes. Pero no eran sprites normales. Eran imágenes mal recortadas. Parecían sacadas directamente de Sonic Heroes. Estaban Tails, Knuckles y Eggman. Los tres tenían bordes blancos alrededor, como si alguien hubiera copiado las imágenes rápidamente de internet y las hubiera pegado sin cuidado. Pensé que era un fangame hecho por alguien sin experiencia. Elegí a Tails. La pantalla cargó. Apareció Green y Zone. El escenario parecía una copia del primer Sonic. Tails empezó a volar automáticamente. Yo no podía detenerlo. Solo podía mirar cómo avanzaba. Durante unos minutos no ocurrió nada. Hasta que apareció una ventana emergente. No era parte del juego. Parecía una ventana normal de Windows. El mensaje decía, tarde o temprano, todo tiene que bajar. Me quedé mirando la frase. No entendía qué significaba. Cerré la ventana. En ese momento la imagen empezó a fallar. Los colores comenzaron a mezclarse. Los sonidos se volvieron lentos y distorsionados. Hasta que todo desapareció. La pantalla quedó completamente negra. Después de unos segundos volvió la selección de personajes. Ahora elegí a Knuckles. Esta vez apareció en Angel Island. El nivel parecía normal. Knuckles corría hacia la Esmeralda Maestra. Cuando llegó frente a ella, el juego se detuvo. Otra ventana apareció. Decía, solo el más fuerte es capaz de sobrevivir. Sentí algo raro. Ya no parecía un simple mensaje de un fangame. Parecía que alguien estaba intentando decirme algo. Cerré la ventana. Otra vez la pantalla se distorsionó. Otra vez quedó negra. El último personaje era Eggman. Lo seleccioné. El nivel era extraño. Parecía una versión modificada del escenario final de Sonic CD. Eggman corría por un lugar lleno de máquinas y luces parpadeantes. Después de unos segundos apareció otro mensaje. Esta vez decía, el débil siempre será débil. La pantalla volvió a apagarse. Pero esta vez tardó más. Pensé que el juego se había cerrado. Entonces apareció una última ventana. El mensaje era diferente. Más directo. Eres muy lento, como muy tonto. Sentí un escalofrío. Cerré el programa. O intenté hacerlo.
La ventana no respondía. De repente la pantalla se volvió negra. Y apareció una imagen. Era Sonic. Pero no era un dibujo. No era un sprite. Era una figura formada completamente por códigos numéricos verdes y blancos, como si alguien hubiera creado su silueta usando líneas de programación. Tenía su pose clásica. Su sonrisa. Sus ojos mirando directamente hacia mí. Pero debajo de la imagen había algo que hizo que mi estómago se cayera. Un texto. Mi dirección, y ahí entendí lo que había pasado. Ese juego nunca fue un fantasma. Era un virus. Alguien había creado un programa disfrazado de juego de Sonic para entrar en la computadora de las personas. La selección de personajes. Los mensajes. La imagen final. Todo era una forma de asustarte mientras el programa hacía lo que realmente quería. Robar información. Apagué la computadora inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente empezó a fallar. Programas que no abrían. Archivos desaparecidos. Contraseñas que dejaron de funcionar. Tuve que llevarla a un técnico. Después de revisarla durante horas me dijo que había encontrado varios programas maliciosos ocultos. Me preguntó dónde había descargado algo últimamente. Cuando le conté del juego, solamente respondió: Hay gente que hace estas cosas. Usan nombres famosos para que la gente caiga. Tuve que cambiar todas mis contraseñas. También tuve problemas con cuentas personales porque algunos datos habían quedado expuestos. Por suerte no pasó nada peor, pero desde ese día nunca volví a abrir archivos desconocidos. Años después intenté buscar información sobre ese juego. Nunca encontré nada. Ni una página. Ni un foro. Ni una descarga. Pero encontré algo más. Cada cierto tiempo aparecían nuevos hilos en diferentes foros. Siempre con títulos distintos. El último juego perdido de Mario. El verdadero final de Pokémon. El juego cancelado que Nintendo escondió. Y siempre tenían el mismo tipo de link. Un archivo esperando ser descargado. Supongo que algunas personas todavía siguen cayendo. Porque ese enlace nunca desapareció realmente. Solo cambia de lugar. Esperando encontrar a otro jugador curioso que quiera probar el mejor juego de Sonic. Han pasado varios meses desde que publiqué mi historia sobre aquel archivo llamado The Best Sonic Game Exe. Pensé que después de contar lo ocurrido en 4chan todo terminaría ahí. Me equivoqué. Después de publicar la historia, muchas personas pensaron que era una broma. Algunos dijeron que había descargado un virus cualquiera. Otros dijeron que solamente era un fangame mal hecho. Pero después de varias horas comenzaron a aparecer respuestas de personas que aseguraban haber visto el mismo archivo. Al principio pensé que eran usuarios intentando llamar la atención. Hasta que alguien publicó algo que me hizo volver a sentir miedo. Una captura de pantalla. Era exactamente la misma selección de personajes que había visto yo. Tails. Knuckles. Eggman. Pero esa persona tenía algo diferente. Su mensaje decía: a mí me apareció otro final. Según él, después de jugar los 3 niveles, la pantalla no se apagó. Apareció una ventana diferente. Decía: la diversión es infinita. Cuando cerró la ventana, el juego empezó a abrir archivos de su computadora. No los borraba. Solo los mostraba. Fotos. Documentos. Carpetas. Como si el programa estuviera demostrando que tenía acceso a todo. Después comenzaron a aparecer imágenes extrañas en la pantalla. No eran parte del juego. Eran imágenes editadas con Sonic, mezcladas con contenido perturbador que alguien había recopilado de internet. El sonido empezó como una interferencia. Luego se convirtió en un grito agudo. Tan fuerte que tuvo que desconectar los parlantes. Antes de que pudiera apagar la computadora apareció un último mensaje: esto es por arruinar la franquicia del erizo azul. Sega. Cuando leyó eso, entendió algo. El juego nunca había sido creado para asustar. Había sido creado para culpar. Esa misma noche encendió nuevamente su computadora. Y encontró algo extraño. Su fondo de pantalla había cambiado. Ahora mostraba el logo de Sega. Encima estaba Sonic. No era una imagen sangrienta. No tenía ojos extraños. No tenía nada sobrenatural. Pero había algo inquietante. Sonic tenía una pequeña sonrisa. Una sonrisa que no parecía parte del dibujo original. Como si alguien hubiera editado la imagen para que pareciera que estaba burlándose. Después de leer ese comentario, varios usuarios comenzaron a buscar información. Fue entonces cuando alguien encontró algo. Un hilo antiguo. De meses antes. El usuario que lo había creado era anónimo. Pero sus publicaciones eran bastante claras. Era un fan de Sonic extremadamente molesto con la situación de la franquicia.
Hablaba constantemente de cómo Sonic 2006 había sido una decepción. Decía que Sega había destruido al personaje. Que los desarrolladores ya no entendían lo que los fans querían. Uno de sus mensajes decía, los juegos actuales no representan al verdadero Sonic. Otro decía, voy a hacer el juego que Sonic merece. Pero el más extraño era uno que escribió semanas antes de que apareciera el archivo, si tengo que eliminar todo lo que arruinó la franquicia, lo haré. Alguien preguntó, ¿entonces esto fue hecho por él? Otro usuario respondió, probablemente. Ya había dicho que iba a hacer su propia versión de Sonic. Decía que sería superior a cualquier juego de Sega. Aunque tuviera que cambiar completamente la historia y los personajes. Ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. No había un Sonic malito. No había un demonio dentro del juego. Era una persona. Un fan que estaba tan obsesionado con demostrar que él podía hacer un Sonic mejor, que creó un programa para castigar a quienes no pensaban como él. El juego no era una carta de amor a Sonic. Era una protesta. Una forma de decir, yo sé cómo debe ser Sonic. Intenté volver a encontrar el archivo original. El link ya no funcionaba. La página había desaparecido. El usuario que lo había publicado nunca volvió a escribir. Pero eso no significa que desapareció. Porque cada cierto tiempo aparece un nuevo hilo en algún foro perdido. Siempre con un título diferente. El juego perdido de Sonic. El verdadero Sonic 2007. El proyecto secreto que Sega canceló. Y siempre hay un archivo adjunto. Un archivo que nadie sabe quién subió. Un archivo que cambia de nombre. Pero que mantiene la misma descripción. El mejor juego de Sonic. Y todavía hay personas que lo descargan. Porque en internet, por más que intentes destruir algo, siempre habrá alguien dispuesto a volver a abrir. ¿Y qué les pareció? A mí me dejó pensando, porque unos amigos me habían mandado un juego medio parecido, pero ese trataba más de un Sonic que mataba a los personajes o eso creo.